Bien, ¿cómo hacemos con ecuaciones logarítmicas? ¿Sí? Generalmente lo que terminamos haciendo es aplicar la definición del logaritmo o el antilogaritmo. ¿Mm? Primero siempre vamos a aplicar alguna propiedad del logaritmo para poder después aplicar la definición. ¿Sí? En este caso es simple porque no puedo hacer mucho, ¿no? Tengo que el logaritmo de 4x en base a 5 es 2. Bueno, ¿cuánto tiene que valer x? ¿Sí? Entonces, aplicando la definición del logaritmo, yo sé que mi base elevado a mi resultado tiene que ser el argumento. ¿Sí? O sea que 4x tiene que ser 5 al cuadrado. Y acá despejo x directamente, me da 25 cuartos. Otro ejemplo. Acá tenemos, fíjense, dos logaritmos en igual base que tienen diferentes argumentos, ¿no es cierto? Entonces, por propiedad del logaritmo, yo recuerden, cuando tengo una suma de igual base, yo lo puedo transformar esto en un producto. Escribo un solo logaritmo, ¿sí? Y el argumento va a ser la multiplicación de x más 1 por 9 por x más 1, que eso me queda 9 por x más 1 al cuadrado. Y a partir de ahí, listo, yo aplico la definición del logaritmo. Mi base, que es 9 al cuadrado, que es lo que está escrito acá, tiene que ser igual a mi argumento. Y de ahí ya despejo x. En este caso, fíjense que teníamos x más 1 al cuadrado. Entonces, para despejar eso, aplicamos raíz cuadrada de ambos miembros. Aparece la barra de valor absoluto, ¿sí? Entonces voy a tener dos soluciones, ¿sí? Bien, acá no encontraba esto, pensé que estaba faltando, ¿sí? Porque fíjense qué pasa con x, con el x2 que es negativo. Si venimos a reemplazar en la función original, recuerde que todo tipo de ecuaciones nosotros las podemos verificar reemplazando el resultado que nos dio en la ecuación original, ¿sí? Si yo pongo menos 4 acá, me va a quedar un argumento negativo, porque me queda menos 4 más 1 menos 3, ¿sí? Como dice acá. Y eso no existe. Por lo que vimos recién, no hay ningún número al que yo pueda elevar el 9 para que me dé menos 3. Entonces, no se verifica para ningún valor de x, por lo cual la única solución nuestra va a ser x1 igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá en el C tenemos algo parecido a lo que vimos hace un rato con la exponencial, nada más que ahora con logaritmo. Cuando me aparezca un 2 así en el subíndice del logaritmo es porque quiere decir que está al cuadrado, ¿sí? Eso es importante porque a veces presta confusión esto, pero acá yo tengo, miren, 2 por logaritmo en base 2 de x, todo al cuadrado, ¿ok? Eso es lo que tengo. Que esa expresión, si yo tengo logaritmo al cuadrado de x, ¿sí? Quiere decir que está aplicada ese cuadrado al logaritmo, no a la x, ¿sí? Es decir, esto es distinto de esto. ¿Se entiende la diferencia? Acá el logaritmo está aplicado en todo el logaritmo y acá solamente en el argumento. Bien, después esto queda menos 10 por logaritmo en base 2 de x más 8 igual a 0. Entonces fíjense, tengo una expresión al cuadrado y una expresión elevado a la 1, o sea que yo puedo escribir que esto va a ser 2 por z al cuadrado menos 10z más 8. Y ahí de vuelta, Bhaskara,
y resuelvo como resolvimos anteriormente. Nada más que tengo que tener en cuenta ahora que mi cambio de variable es que z es logaritmo en base 2 de x. Entonces cuando resuelven con Bhaskara, acá vieron que les quedó 4 y 1, ¿sí? Entonces reemplazo en mi sustitución para ver cuánto vale x. Si x vale 4, acá me queda 2. Para despejar x de acá, aplico antilogaritmo. 2 elevado a la cuarta va a tener que ser x. Y con el otro lo mismo. 2 elevado a la 1 va a tener que ser x. Va a tener que ser, sí, 2 elevado a la 1 va a tener que ser x, que vale 2. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo en el D, ¿sí? En el cual, fíjense, tenemos logaritmo de distinta base. ¿Sí? Entonces acá el cartelito, es importante que todos los logaritmos estén expresados en la misma base para poder utilizar propiedades. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Expresemos todos los logaritmos en base 2. Es decir, hagamos un cambio de base. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, vamos a elegir la base 2. Vamos a tratar de escribir todos los logaritmos en base 2. Acá tengo uno ya en base 2. Y esta expresión, ¿sí? Que es, vamos a trabajar solamente con esa expresión, que es 2 logaritmo en base 4 de x. Vamos a cambiar a la base. ¿Se acuerdan que para cambiar la base, por ejemplo, yo tenía acá 2, acá tengo 4 y acá tengo x, ¿no? Esto puede ser en cualquier base que yo quiera. Le voy a poner el 2, ¿sí? De mi argumento sobre el logaritmo en la base que yo elegí de mi base, que es 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Este es el cambio de base. Entonces yo esto lo voy a escribir directamente así, como 2 por el logaritmo en base 2 ahora de x sobre el logaritmo en base 2 de 4. Lo bueno es que como yo elegí el 2 para cambiar la base, acá puedo aplicar propiedades. Fíjense que esto de acá abajo, vamos a volver a escribir acá, 2 logaritmo en base 2 de x. Puedo decir que esto es dividido logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. O sea que esto va a ser 2 logaritmo en base 2 de x sobre 2 por logaritmo en base 2 de 2. Y acá se me va este con este, y este vale 1. Así que en definitiva todo eso es igual a logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar 3 logaritmo en base 2 de x menos logaritmo en base 2 de x, que es exactamente lo que encontramos recién. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Bien, me dicen que no se entiende bien el cambio de base. Fíjense, yo este logaritmo como ejemplo lo puedo escribir en la base que yo quiera. Acá puedo escribir un 3 y un 3, un 5 y un 5, un 8 y un 8. ¿Sí? ¿De dónde sale esto? Ya habíamos demostrado anteriormente que si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 4 de x, vamos a llamarlo y. ¿Sí? Porque yo no sé cuánto vale esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si aplico el antilogaritmo, que 4 elevado a la i tiene que ser x. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ahora aplico el logaritmo de ambos miembros. Aplico el logaritmo acá. Y aplico el logaritmo acá. En la base que yo quiera, chicos, ¿sí? Acá elijo una base que yo quiera, no importa cuál. Mientras aplique la misma base de ambos miembros, lo mismo. Y este logaritmo me permite bajar este exponente como un producto.
Así que me queda que i por logaritmo en la base que yo elegí va a ser igual al logaritmo en la base que yo elegí, que puede ser cualquier número de x. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué me queda? Que i va a ser el logaritmo en la base que yo elegí de x sobre el logaritmo en la base que yo elegí de 4. Fíjense que esto Faló. y esto es lo mismo. ¿Ven? En definitiva me queda el logaritmo de mi argumento viejo, digamos, sobre el logaritmo de mi base vieja, en la base que yo quiera. El logaritmo de mi argumento viejo sobre el logaritmo de mi base vieja. ¿Está? Bien. Entonces, aplicando eso, volvemos a lo que hicimos hoy. ¿Sí? Nos quedó esto, ¿ok? Entonces, lo bueno es que acá abajo, en el denominador, puedo aplicar propiedades, porque yo el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. El logaritmo me permite bajar la potencia como producto. Se me base 2 con el 2 que tenía arriba. Y el logaritmo de 2 es base 2 vale 1. Así que se me fue todo. Me quedó solamente, ¿sí?, este término con el que habíamos empezado. Me quedó logaritmo en base 2 de x. Volvimos a nuestro ejercicio, ¿sí? Y a partir de ahora, como tengo misma base, yo puedo aplicar las propiedades que yo quiera. Para eso, recuerden, como acá tengo una resta, perdón, entonces se me va a transformar esto en una división, en un solo logaritmo con una división. Pero para eso me tengo que sacar encima este 3. Me va a quedar logaritmo en base 2 de x al cubo menos logaritmo en base 2 de x igual a 2. Entonces ahora sí, tengo misma base, por lo cual puedo decir que esto va a ser un solo logaritmo en base 2 de x al cubo sobre x. De la división, la resta se me transformó en una división. ¿Sí? Ahora puedo simplificar este 3 con este. Acá me queda un 2. Es decir, x cubo sobre x es x cuadrado. Al mismo tiempo, este logaritmo me permite bajar esta potencia como un producto. Así que me va a quedar el 2 acá. Esto igual a 2. Si divido ambos miembros por 2, me queda acá 1 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi base elevado al resultado del logaritmo me da x. Entonces x vale 2. ¿Está bien?